Es verdad que cada una de las diócesis en las semanas pasadas ha realizado la presentación de su memoria y de los diversos datos y aspectos de la actividad de cada una de las Cáritas diocesanas, con la presencia ahí de la realidad de Cáritas parroquial y de tantos proyectos y programas que afortunadamente, gracias a Dios, Cáritas realiza en cada una de nuestras iglesias particulares. Pero ya desde hace tiempo la Iglesia en Castilla y su deseo de trabajar en comunión, habitualmente prácticamente todas las diócesis de la Iglesia en Castilla y León, en algunos aspectos de lo que trabajamos juntos, León y Astorga, pues que forman parte de otra provincia eclesiástica, van por sus propias actividades, pero quiero resaltar ahora dos aspectos que están de actualidad y que además arrancaron de una manera unida en una reflexión ya de la Iglesia en Castilla de hace pues casi 30 años, ¿no? Que es el planteamiento que en un momento se hizo de la Iglesia como una Iglesia samaritana que tenía que tener, como por decirlo así, con un mismo alma, dos brazos, ¿no? Uno, todo el brazo que tiene que ver con la acción social y caritativa de la vida de la Iglesia, y el otro aspecto que tenía que ver, se decía entonces, con el diálogo fe-cultura. De este brazo surge Edades del Hombre, que sigue ahí, en esta andadura en este momento, con la exposición en 3 sedes, en Burgos, en Carrión de los Condes y en Sagún. Y por otro lado está todo este impulso del trabajo de las Cáritas y con el deseo de un trabajo compartido en Cáritas autonómica, ¿no? Por eso está aquí presente Antonio Jesús Martín de Lera, que es presbítero de la Iglesia en Zamora, de la diócesis de Zamora, y que lleva ya unos años siendo quien preside esta coordinación de los trabajos de la Cáritas regional, ¿no? Que de alguna forma tiene también una relación singular con lo que significa nuestra comunidad autónoma. Nosotros pensamos que en este caso la acción de la Iglesia ayuda a hacer comunidad, ¿no? Que es algo tan importante, no solamente desde el punto de vista social y político, que lo es, hacer comunidad, sino desde el punto de vista, íbamos a decir, de la propia vida ordinaria y de poder abordar muchas de las situaciones de pobreza, de las antiguas y de las nuevas pobrezas, que tienen que ver con el envejecimiento, con la soledad, con situaciones familiares, y que en este sentido hacer comunidad, ayudar a hacer alianzas y tejido social nos es tan importante. Por eso, en esta memoria regional, si abrimos en la contraportada, se nos dice: la vida es el arte del encuentro, aunque haya tanto desencuentro por la vida, como dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti. De alguna forma, el encuentro es lo que Cáritas quiere realizar, un encuentro que además luego se concreta en ayudas, en tareas, en servicios, en favor de aquellos que más lo necesitan. Por mi parte nada más. Antonio Jesús, daros las gracias por vuestro trabajo en la región y preséntanos el objeto de esta convocatoria a la prensa, que es hablarnos de la memoria regional 2020 de la Cáritas Autonómica de Castilla y León. Buenos días. Muchas gracias, don Luis, por sus palabras de ánimo y de presentación en esta rueda de prensa que, como siempre, Cáritas presentamos la realidad en este ámbito nuestro de Castilla y León. Comenzamos con unas imágenes, es un vídeo pequeñito que ponemos, que nos sirve un poco de introducción a lo que vamos a hablar. Lo vemos y después entramos ya en el comentario y en el detalle de las cuestiones.
destacar así de entrada, al presentar la memoria este año, que en las 11 diócesis las 11 cáritas, por tanto, diocesanas que configuran nuestra realidad de Castilla y León, pues han sido en el año 2020 más de 135.000 personas, en total 137.723 personas las que han sido atendidas en los distintos centros, programas, recursos, actividades que Cáritas lleva a cabo. Destacar sobre todo que, como conocéis perfectamente los medios de comunicación, el año 2020 ha sido un año muy complicado para toda la sociedad, Un año muy complicado porque de repente irrumpe en nuestra vida la pandemia de la COVID-19 y nos pone patas arriba todo nuestro modelo de entender la vida y de vivir y nuestra sociedad. Y, por supuesto, lo más trágico ha sido pues, la cantidad de personas que sabemos todos que han fallecido, la cantidad de personas que han pasado o pasan la enfermedad. Y a mayores, pues esta pandemia ha provocado una crisis económica y social que no esperábamos y que nadie tan siquiera podíamos prever, ¿no? Ha sido a modo de fractura. En pocos días ha habido mucha gente que ha pasado de estar en una situación normalizada a estar en una situación de necesidad. Y ha habido, dicen los datos generales de Cáritas, pues en las personas que en general Cáritas durante este tiempo hemos atendido y seguimos atendiendo, un 33%, prácticamente un tercio de las personas, nunca antes habían acudido a ningún tipo de ayuda, porque habían tenido una vida normalizada. De repente su vida, por esa fractura provocada por la pandemia y lo que conlleva de crisis económica, social, etcétera, pues les ha tocado acudir a Cáritas o a otras entidades pidiendo ayudas, ¿no? En concreto, de los que han acudido a Cáritas, os decía, un tercio son gente que no habían acudido nunca o que habían acudido hacía muchísimo tiempo, gracias a Dios habían normalizado su situación y no habían necesitado la ayuda de Cáritas. Por tanto, destacar estos datos de forma inicial. La memoria regional que Cáritas presenta pues pone en evidencia también la necesidad de un escudo social que ampare siempre a las personas más débiles, más vulnerables, y que la pandemia y todos sus efectos ha puesto de manifiesto que no siempre es así, que muchas veces los más vulnerables al final también son aquellos que sufren más las consecuencias de la exclusión. Como os decía, en esta memoria regional presentamos este resumen de las 11 Cáritas, con esa atención a 137.723 personas. Todo ello ha sido posible, digámoslo también de entrada, porque pues la red de Cáritas, yo me gusta destacarlo esto cuando a veces me preguntan, ¿no? La red de Cáritas llega a todos los rincones, porque somos la Iglesia, y la Iglesia estamos presentes hasta en los pueblos más pequeñitos, ¿no? Y yo lo decía a veces, ¿no? Y sobre todo lo hemos visto ahora en pandemia, en pueblos muy pequeños de la realidad de Zamora que yo conozco, ¿no? Y como otras realidades de Castilla y León, para muchas personas mayores, por ejemplo, su referencia ha sido el voluntario de Cáritas, el párroco, que es quien le ha llevado la compra, quien le ha llevado las medicinas a casa, ¿no? Entonces tenemos esa capilaridad que nos da, evidentemente, el que la Iglesia se hace presente hasta en los rincones más olvidados de nuestra comunidad autónoma, ¿no? Y por eso hemos podido llegar, y por eso con los más de 850 trabajadores, 4.678 voluntarios, pues hemos hecho posible que Cáritas no cierre, que Cáritas, incluso en los momentos más duros de la pandemia, en los servicios esenciales y en aquello que evidentemente tenía que seguir funcionando, pues Cáritas ha estado presente y Cáritas no ha cerrado, tratando de mitigar los efectos pues, de esta crisis, ¿no? Y tratando de acoger y de acompañar a muchísima gente que en ese momento necesitaban y tenían que acudir a nosotros, ¿no? Dentro de ello, evidentemente, tenéis todos la memoria y podemos comentar cualquiera de los datos que aparecen, ¿no? Destacar algunos puntos. La acogida y la asistencia para paliar el debilitamiento del sentido de comunidad. En lo que es la acogida inmediata, la asistencia inmediata,
se ha producido pues, un aumento importante. Se ha pasado a atender a 35.435 personas atendidas, personas beneficiadas de esa atención 78.104, y con unos recursos de cerca de 6 millones de euros que se han destinado a esta acogida y atención inicial. En muchos casos nos hemos encontrado, y la experiencia de todas las Cáritas nos lo dicen, incluso de las Cáritas también parroquiales, pues que hemos retrocedido en el sentido de que mucha gente acudía demandando lo más básico, los alimentos, ¿no? Algo que parecía que estaba superado, pues realmente se nos pide y se nos sigue demandando la ayuda básica en alimentos, ¿no? Mucha gente te dice, vale, antes me estabais ayudando con el pago de la luz o con el alquiler, pero resulta que es que ahora eso pasa a un nivel secundario, ¿no? Porque no tengo ni el dinero mínimo para poder comprar los alimentos que necesito para mí y para mi familia, ¿no? Por tanto, las circunstancias han dado un vuelco en este sentido muy importante, ¿no? Mucha gente al inicio, sobre todo, que se quedó en situación de desempleo, que los ahorros apenas existían, que los ERTEs o las ayudas han tardado en llegar, cuando han llegado, que el ingreso mínimo vital, pues lo mismo, su tramitación es muy lenta y de hecho ni un tercio de las personas que lo han solicitado se ha resuelto, ¿no? Y entonces todo esto ha hecho que la gente te dijera, es que mis ahorros que tenía para un mes se han acabado, necesito ahora que me ayudéis. Por tanto, la acogida, como os digo, ha sido clave y fundamental, con un incremento importante respecto al año 2019 también, lo cual muestra esa evidencia de que la pandemia ha supuesto una fractura, una ruptura importante para muchas personas. Cáritas, evidentemente, ha mostrado que es necesario en nuestro mundo, en nuestra sociedad, en nuestra Castilla y León, pues crear y tener ese sentido de comunidad, de ayuda mutua, especialmente en situaciones complicadas como la actual. Trabajamos en ese acompañamiento, en esa acogida, tratando de que las personas pues, puedan volver a ser autónomas, puedan volver a recuperar su sentido en la vida. Otro de los grandes capítulos en este momento y que destacan en el año 2020 es el tema de los mayores. La crisis ha puesto de manifiesto que han sido los más vulnerables, que ha sido el sector más vulnerable, sobre todo en los primeros meses de la pandemia. Y nos ha hecho caer en la cuenta de esta realidad y de que tenemos que ser muy sensibles ante las personas mayores y ante el acompañamiento y lo que significa. La crisis sanitaria afectó, como sabéis, de forma exponencial y de forma más grave a las personas mayores, tanto por las muertes como por el aislamiento, la soledad y lo que ello conlleva de deterioro cognitivo en muchos casos, de miedo, de sensación de pérdida incluso del sentido de la vida, ¿no? Cáritas, a través de 14 centros residenciales de personas mayores en nuestra comunidad y a través de muchos programas, como decía antes, de acompañamiento de cercanía en el mundo rural, sobre todo, donde las personas mayores pues, carecen de otro tipo de recursos, de otro tipo de soportes que puedan ayudarles, pues Cáritas ha tratado de hacerse presente en estas realidades, en muchos casos de sufrimiento, de dolor, de muerte, de enfermedad, y estando presente y tratando en medio de ello pues también de ser un bálsamo y de ser también pues un momento y un testigos de esperanza, ¿no? En estas difíciles situaciones. Este trabajo, como os digo, pues ha sido el año 2020 marcado fundamentalmente por esta cuestión de la pandemia, por esta dureza y por estas connotaciones tan trágicas, ¿no? Que ha tenido en el ámbito de los mayores y que todos conocemos. Destacar también el tema del ámbito laboral y el ámbito que Cáritas ha puesto de manifiesto en esta situación. La crisis sanitaria, también lo conocemos, ha tenido una incidencia notable en las altas tasas de desempleo de nuestra sociedad. Hemos vuelto a tasas de desempleo que hacía muchos años que habíamos abandonado. Y además se ha creado una sensación de incertidumbre, de precariedad, también de agobio y de tensión ante el futuro por no saber qué es lo que va a pasar con muchos puestos de trabajo, ¿no? Si van a poder seguir o no van a poder seguir.
personas que pierden el empleo, pequeños autónomos que han tenido que cerrar sus negocios, realidades conocidas, ¿no? Cáritas, en este sentido, pues ha destacado que, evidentemente, además, estos ámbitos, pues los más afectados por esta destrucción de empleo han sido la hostelería, turismo, trabajo doméstico, cuidado de mayores, trabajos además muy vinculados muchas veces a personas que habían logrado salir de la exclusión o de la vulnerabilidad porque habían encontrado trabajo en estos sitios, en la hostelería, en los ámbitos vinculados al turismo, en trabajo doméstico, en el cuidado de personas mayores. Según un informe elaborado por Cáritas Española, el incremento del desempleo para las familias más vulnerables, muchas de ellas acompañadas por las Cáritas, ha sido 8 veces superior al incremento medio de la sociedad. Y ha situado la tasa de paro de estos colectivos en un 73%. Evidentemente, a esta situación se han sumado los periodos prolongados en situación de ERTE para muchas personas que han afectado, como antes veíamos, a la estabilidad económica de muchos hogares. En Castilla y León, Cáritas ha atendido a más de 13.000 personas en materia de empleo en el último año, 2020, a través de la orientación, la formación y la intermediación laboral. Incluso en momentos de dificultad, pues logrando insertar a algunas personas en el ámbito laboral, logrando insertar en el ámbito, como decíamos antes, de los cuidados de mayores, en el ámbito de los trabajos domésticos y en otros posibles ámbitos agrícolas, etcétera, que han ido surgiendo a lo largo de este tiempo de pandemia y que han posibilitado que algunas personas pues hayan tenido esa inserción laboral. Destacar en esta situación también algo muy importante que todas las Cáritas, o casi todas, estamos apostando por ella, y es el ámbito de las empresas de inserción. Algunas Cáritas las tenemos o las tienen desde hace años funcionando, otras están iniciando estos procesos, y son Cáritas, son empresas de inserción que lo que pretenden es precisamente eso, insertar en el ámbito laboral a gente que está en exclusión o en riesgo de exclusión, a través de actividades pues que puedan facilitar este acceso después al mercado laboral. Está el tema de la jardinería, la hostelería, el tema de moda red, de la ropa, que probablemente algunos conocéis, que en Valladolid sé que también de forma no muy lejana va a ser una realidad. Entonces, pues me parece que es una manera también de crear oportunidades de empleo digno y de incorporación al mercado laboral para muchas personas que de otra manera no lo podrían hacer. Destacar, por último, que después podemos entrar en preguntas, pero por no alargarme, ¿no? En todo esto, las Cáritas hemos necesitado dinero, ¿no? Y hemos invertido 35 millones de euros. 35 millones, 62.000 euros, es decir, 1,5 millones más que el año anterior, por ejemplo. Con lo cual se pone de manifiesto que la pobreza pues, ha tocado a nuestra puerta, que hemos necesitado también pedir más y destacar en este sentido, pues destacar y agradecer, ¿no?, la solidaridad de muchas personas, de muchas empresas, de muchas entidades, de muchos ámbitos también ligados a la Iglesia, pues colegios, asociaciones religiosas, etcétera, que han contribuido y que han colaborado económicamente poniendo a disposición de Cáritas, en este caso, aquello que podíamos necesitar. Y agradecer, por supuesto, también pues, la tarea y la entrega de corazón y la entrega generosa, incluso muchas veces a un riesgo de poner en su vida y su salud en juego, pues de los voluntarios y los trabajadores de Cáritas que han estado en todo momento ahí a pie del cañón y dando lo mejor de sí mismos. Simplemente destaco, podríamos entrar después en el diálogo, pero sí quería destacar una cosa que me parece también importante, que es en el ámbito de la infancia y adolescencia. La tarea de Cáritas en estos tiempos, como sabéis, se cerraron las escuelas, hubo un seguimiento cuando era posible pues, de las clases de forma telemática. Y aquí ha sido una tarea muy importante la de Cáritas, porque nos hemos encontrado con una realidad que muchos de los hogares atendidos no tenían aparatos electrónicos o no tenían conexiones a Internet, o había uno para 200 finalidades, ¿no? Con lo cual, la brecha digital ha aumentado, ¿no? Y ha hecho mucho más difícil para estas personas el poder seguir el curso escolar,
el poder seguir el rendimiento. Y aquí destacar, yo creo que nuestros centros y programas de infancia pues también han estado ahí presentes en todo momento, tratando por todos los medios, facilitando tablets, facilitando ordenadores, incluso a veces conexiones, incluso a veces, pues, con el riesgo que eso conlleva, pues las personas, tanto voluntarias como trabajadores, quedando con los padres, oyendo a las propias viviendas, porque los profesores en muchas ocasiones pues, mandaban a los centros de Cáritas las tareas para que se las hiciésemos llegar a los niños, ¿no? Destacar esa brecha digital, que es también una cuestión muy importante a la hora de crear exclusión y a la hora de crear diferencia. Cáritas atendió en esos programas de infancia 3.494 personas, beneficiados 6.010. Es decir, que es también una población muy importante. Además, aquello que hagamos por la infancia, sobre todo por la infancia en exclusión, pues estamos creando futuro, ¿no? Estamos tratando que no vuelvan a caer en el círculo de la exclusión y que puedan ser personas integradas y personas normales en nuestra sociedad. Pues nada, muchas gracias a todos y abiertos pues, a las preguntas en torno a todo lo que queráis conocer de la memoria de Cáritas, que podamos responder. Hola, muy buenas. Me gustaría saber un poquito más sobre programas que se hayan propulsado un poco a raíz de la pandemia, que no estuviesen antes y que hayan llegado para quedarse y cómo se van a quedar. Y sobre todo en concreto con el tema de la asistencia a personas sin hogar, con los albergues que muchas veces van en colaboración con los ayuntamientos y demás, ver si la asistencia a 24 horas que se planteó en sitios como Valladolid y me parece que Salamanca, si va a continuar en el tiempo o ahora a medida que la cosa se vaya normalizando es algo que se va a suspender. Gracias. La realidad en cada sitio, en cada diócesis, es distinta, ¿no? Pero sí es verdad que las personas sin hogar son una de nuestras preocupaciones y de nuestros proyectos de siempre, porque entendemos que son las personas más tiradas en la vida, ¿no? Si se habla que en España ha habido 40.000 personas y probablemente ha aumentado con el tema de la pandemia en la calle, pues estamos hablando de un número muy importante de gente que además saben que no tienen otro recurso, ¿no? Cáritas hicimos un esfuerzo muy importante durante la pandemia para recoger a muchas personas, incluso habilitando espacios, centros nuevos, en muchos casos cedidos por los seminarios, las casas religiosas, etc. Y es verdad que Cáritas con estas personas siempre ha sido una tarea de acompañamiento, de seguimiento y de tratar en la medida de lo posible su inserción o reinserción social, ¿no? Por eso, de una manera o de otra, hay centros que trabajan pues, las 24 horas del día, abiertos, permanentes, en diócesis, otros que tienen otra manera de funcionar, que es un acompañamiento de noche y después de día, por ejemplo, acuden a otros centros, a otros programas vinculados a Cáritas o de otras entidades, pero siempre hay un acompañamiento. No simplemente se trata de acoger y dejarles o facilitarles un techo, ¿no? Que ya es importante, pero vamos más allá. Queremos que estas personas, que la mayor parte de las veces han perdido su dignidad como personas, la recuperen, porque eso es lo importante, ¿no? Y los medios, la pedagogía, las formas en cada sitio son distintas, pero el objetivo está claro que es ese, ¿no? Después me decías, programas que hayamos tenido que implementar ahora y que pensemos que se van a quedar. Pues probablemente algo que sí se va a quedar es todo el tema de la informático, de brecha digital, porque hay cosas que se pueden favorecer y que se pueden hacer y que tenemos que seguir trabajando ahí para precisamente acortar esa brecha que excluye a mucha gente, ¿no? Cáritas, en todas las Cáritas somos conscientes, por ejemplo, a la hora del ingreso mínimo vital, ¿no? Cuando quieren solicitarlo van y le dicen telemático y la gente dice ni tengo medios, ni sé cómo hacerlo, ni tengo quien me lo haga. ¿Y dónde están acudiendo? A nuestros servicios de empleo o de acogida de Cáritas para que les ayudemos y les hagamos la solicitud del IMI, ¿no? Del ingreso mínimo vital. Por poner un ejemplo, esa brecha es importante y esa brecha hay que seguir trabajando en ella para que la brecha sea cada vez más pequeña, ¿no? Es verdad, antes decía, en la acogida hemos incrementado mucho el número y ha habido mucha gente que demanda lo más básico, la comida. Yo espero que eso
con el tiempo se vaya recuperando, ¿no? Es muy triste que en el siglo XXI haya gente que tenga que pedir para comer en nuestra sociedad, ¿eh? Por tanto, espero que eso se vaya recuperando y que por lo menos para lo básico las personas tengan cubiertas sus necesidades. No sé si te he respondido más o menos y... Más o menos, gracias. A raíz de esto último que ha comentado, no sé si en este primer semestre del año ya se ha visto algún tipo de recuperación con respecto al año pasado y si hay sectores que pidieron ayuda en 2020 que ya no la están requiriendo. Muy poquito, ¿eh? La situación sigue siendo muy complicada e incluso diría que dependiendo de zonas o de ámbitos hasta más, ¿eh? Porque ha habido gente que hasta ahora ha podido ir aguantando pues con las situaciones o los subsidios o los ERTES, pero llega un momento en que se acaban, ¿no? Y el empleo no se regenera, ¿no? El empleo, o se crean empleos muy precarios, estacionales, de un mes, de 15 días, siempre con la incertidumbre, además, por ejemplo, muy vinculado a la hostelería. ¿Qué pasa si ahora nos cierran, no? Entonces, la verdad es que no se está notando una recuperación fuerte, ¿eh? Y al contrario, sí que están acudiendo personas que se han mantenido más o menos porque tenían un colchón con el cual mantenerse, pero se les ha acabado el colchón, ¿no? Esperemos, nuestra esperanza es que se recupere y que para el año que viene, si Dios quiere, os demos otras cifras mejores, ¿no? Sí, nos decía que ha sido un incremento muy importante en estas personas que solicitan lo más básico como los alimentos. No sé si puede darnos una cifra de ese incremento. Pues dependiendo de diócesis, ¿no? Pero mira, el año pasado en la acogida hablábamos de unas 33.000, este año hablamos de 35.400. Y no solo además es el aumento de esas 2.000 y pico personas en los programas de acogida, sino que hay otra cuestión muy importante, que es el incremento de las atenciones. Es decir, probablemente antes alguna persona venía y te demandaba 2 veces al año ayudarme en el pago de la luz o en el pago del alquiler. Quien te ha demandado ahora comida viene cada 15 días y te dices que me tenéis que ayudar porque he comido 15 días pero tengo que comer los 15 siguientes, ¿no? O tengo que pagar y no tengo nada. Entonces, se ha incrementado mucho también el número de las intervenciones o de las peticiones de ayuda. No solo de personas, sino las veces que acuden esas personas demandando ayudas. Ha comentado que esta ha sido una crisis inesperada. Claro, su trayectoria de muchos años han vivido otras crisis anteriores como la de 2008. ¿Esta ha sido peor o ha sido diferente? ¿En qué se diferencia esta crisis puntual de ahora de aquella de 2008? Pues yo creo que esta ha sido una entrada a lo bestia. Hemos entrado en la crisis de forma repentina sin que nadie lo esperase y en muy poco tiempo. La destrucción de empleo en 2 meses fue bestial, ¿no? Mientras que en la crisis de 2008, por ejemplo, aparte de que ya se preveía que podía pasar por todo lo que iba sucediendo en el mundo, ¿no? Fue más paulatina. Es decir, la gente fue entrando en la situación de exclusión, en la situación de pobreza a lo largo de más tiempo, ¿no? Y también es verdad que después la recuperación se pudo ir haciendo con otros parámetros que ahora no se daban, ¿no? Porque ahora mismo, mientras la cuestión sanitaria esté como esté, yo y vosotros que sois periodistas lo habréis oído, ¿no? Ayer Francia ha dicho no vayáis a España, ¿no? El turismo, o sea, las expectativas que se puedan estar generando, dices, se chocan de bruces contra la realidad, ¿no? Entonces es muy difícil la creación y la recuperación del empleo. Por eso yo creo que hemos entrado muy rápidamente. Había algunos sociólogos que decían, esto es una V, ¿no? Hemos caído en picado, vamos a salir. Y no, todo apunta a que hemos caído en picado, pero la recuperación va a ser bastante lenta y más difícil de lo que inicialmente se preveía. Ese tercio que hablaba al principio, que nunca había acudido antes previamente a Cáritas, hablaba de Castilla y León, ¿no es un contexto? Es un contexto general, pero los estudios que desde Cáritas Española hay y un poco los datos que nosotros manejamos en nuestras Cáritas, pues apuntan esa tendencia. En algún sitio puede ser un 35% y en otro un 30%, ¿no? Pero una media de un tercio sí que se da, en general en todo el conjunto de España. ¿Y en Castilla y León también se mantiene este porcentaje? Sí. Hay otra dimensión de la ayuda que se sale claramente de nuestro marco territorial, pero no de nuestra responsabilidad, ¿no? Que es el crecimiento de la demanda de ayuda internacional. Cuento una anécdota. Ayer yo
hablaba personalmente con el responsable de la Conferencia Episcopal de Haití, justo cuando se acababa de asesinar al presidente de Haití, ¿no? Pero no era hecha la razón, sino la razón era una llamada dramática pidiendo ayuda para vacunas. Aquí estamos en la situación en la que estamos, de vacunas, nos quejamos que si hay pocas, que si hay muchas, pero hemos de ser conscientes de que hay lugares del mundo donde apenas han llegado las vacunas. O no hay recursos económicos no solo para la vacuna, sino para tener la jeringuilla que decíamos antes, que no sé cómo si se sigue llamando jeringuilla o hay otro nombre técnico, o no digamos nada personal sanitario, ¿no? Y esto además es que es un problema global, y que hasta por egoísmo tendríamos que decir que este tipo de ayuda sería importante, ¿no? Pero porque es otra dimensión también. En el capítulo de la memoria aparece, por pequeña que sea, que representa un 1% del presupuesto, pero hay un capítulo de cooperación internacional, pero es mucho. Ahora a Cáritas Española le llegan demandas de ayuda para otros lugares del mundo, no digo nada, Manos Unidas o ayuda a la Iglesia necesitada, por hablar de instituciones que están vinculadas a la Iglesia y que tienen que ver con la ayuda a otros lugares del mundo, ¿no? La pandemia ha hecho que las demandas hayan sido fuertes, con lo cual nos sitúa en esa tensión. ¿Qué hacemos? ¿Ayudamos antes a los de aquí? ¿Ayudamos a los de allí? Es una cuestión que a veces, porque los recursos son escasos y... Pero me gusta decir en este sentido que evidentemente cuando vemos, es verdad que el ámbito de la cooperación internacional, uno lo ve y dice 309.000 euros, ¿no? Sí. Y dices, parece poco en comparación con los 35 millones de euros. Sí. Pero cuando uno se sitúa en las distintas partes del mundo, nosotros, por ejemplo, un ámbito de colaboración que tenemos es en La Habana, ¿no? En Cuba, en una guardería de niños. El sueldo de un profesor en La Habana son 30 euros, bien pagado. Entonces dices, claro, los 300.000 euros dan mucho de sí. ¿Eh? Dan mucho de sí en otras zonas del mundo. Y es verdad que Cáritas apuesta por esta globalización de la caridad, ¿no? Por esta universalización de la caridad. No podemos ser ajenos al dolor de otras personas, ¿no? Y en este sentido, además, Cáritas Española lleva tiempo trabajando la cooperación fraterna y lleva tiempo potenciando esta dimensión, ¿no? Y este año se ha hecho por primera vez el primer premio de la dimensión universal de la caridad, que seguramente lo sabéis, pero fue la diócesis, la Cáritas de Valladolid, quien se ha llevado este premio, por un proyecto que están haciendo en la zona de la Amazonía desde hace años y que es un proyecto pues muy interesante y que se les está apoyando económicamente, humanamente, ¿no? Por tanto, nunca perdemos de vista que somos una iglesia única, un mundo único y que, por tanto, lo que pasa a cualquier persona en la otra parte del mundo, en Haití, en Cuba, en África, también nos afecta, ¿no? Así que esa dimensión está también muy presente.